¿Vale? Por ahí les mandé alguna reflexión justamente en ese sentido. Job 11, versículo 7. Me decía mi esposa que igual ya estoy siendo un poco rápido otra vez. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, si me notan que me acelero, me lo indican, por favor. No traemos prisa. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si se fijan, está haciendo referencia a la creación. Y aunque habla de la perfección, en realidad está hablando de algo que trasciende más allá de lo que nosotros conocemos, de lo que nuestros razonamientos, nuestros sentidos nos pueden ayudar a percibir. Matthew Henry dice que Zophar, que es el que hace esta declaración, un amigo de Job, se refiere a la suma trascendencia de Dios. Y derivado de esa trascendencia de Dios, es que para el ser humano es incomprensible Dios. Es decir, no lo podemos conocer a través de estas limitadas razonamientos o mentes y sentidos que tenemos. ¿Correcto? Sabemos que Dios corrigió a 3 de los 4 amigos de Job al final. Pero en este punto no se equivocó Zophar. Se equivocó en las conclusiones y a la hora de que lo aplicó. Pero lo cierto es que nosotros sabemos muy poco de la naturaleza divina a través de lo que perciben nuestros sentidos en la creación. Somos jueces incompetentes de la providencia de Dios. Estamos hablando de cosas que no entendemos. ¿Correcto? Y les digo, finalmente Zophar aplicaría mal esto a Job. Pero hablando de la trascendencia, sí da en el blanco. Sí está diciendo, hey, estamos limitados. No lo vas a conocer. ¿Qué sucede además de esto? O sea, esto es una realidad tan patente que recuerden lo que vimos en su momento, cuando las propias potestades celestiales aprenden de la iglesia. ¿Ok? Para que entendamos cuánto Dios trasciende a la creación misma. Porque los ángeles y las potestades y los arcángeles son creación de Dios. ¿Ok? Pero si a esto le sumamos la condición del ser humano, que somos pecadores, pues es peor. Distorsiona nuestra percepción. ¿Ok? Dios trasciende nuestra realidad. Si nosotros nos basamos en todos esos aspectos propios, nuestra razón sin la revelación, nuestros sentimientos sin la revelación, nuestra cultura sin la revelación, vamos a crear un ídolo. Salmos 50, 21. Si les da frío, le bajo. Dios habla del juicio que iba a traer al mundo y confronta las prácticas que estaba haciendo Israel, que estaba prácticamente adorando de dientes para afuera, puramente los sacrificios, las ofrendas que hacían. Sí con base en la ley, pero sin un corazón entregado. Y fíjense la reprensión que les hace Dios. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, te reprenderé, te voy a mostrar lo que realmente hiciste. ¿Qué sucede? Justamente lo que les estamos platicando, ¿no? El hombre empieza a distorsionar. Hoy, no me acuerdo el nombre del predicador, pero en una conferencia que está en Ligonier, afirmó que hoy tristemente muchas iglesias están estudiando más la cultura que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están buscando cómo adaptarse a la cultura para no ser tan ofensivos. Entonces están perdiendo la percepción de la verdad de Dios, independientemente de una serie de fallas, que ahorita no es el tema, y no, si no, me clavo y no terminamos nunca. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando empezamos a ver y analizar más
lo que perciben nuestros ojos, lo que dicen los sociólogos, lo que dicen los filósofos, vamos a terminar en esto, creando un ídolo. ¿Por qué? Porque el hombre va a terminar creando un ídolo conforme a su propio corazón. Ya lo veíamos. La iglesia anglicana, los luteranos, están aceptando a las mujeres como pastoras, están aceptando pastores y pastoras de la comunidad LGTB, y están dejando la verdad de lado. Están haciendo un ídolo, se están condenando y están condenando a quienes les dicen que no tienen problema con Dios. Ese es el problema. La trascendencia de Dios nos hace nos lleva a que nosotros quedemos limitados de lo que es Dios. Preguntaba a mi suegra hace un momento, ¿es entonces que nuestra razón no juega? No, claro que juega, pero a través de la revelación. Necesitamos la revelación. Si no jugara nuestra razón, no, hombre, llevamos 60 y tantas horas perdidas, ¿no?, en el estudio, porque es lo que estamos haciendo. Dios nos dio esa mente y debemos de adorarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pero entre ello está nuestra mente, y usamos nuestra mente para entender la revelación, ¿correcto? Pero es la revelación las que nos va a iluminar, obvio, con la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios que va a abrir nuestro entendimiento, ¿correcto? No voy a abundar más en ello porque lo vimos cuando hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia, la palabra de Dios, y cómo conocer la palabra de Dios. Lo que es un hecho es que cuanto más nos acercamos a Dios, por lo menos deberíamos tener un sentido más grande de nuestra ignorancia. Reconocer que sabemos, que más sabemos que no sabemos, como dice Tozer. ¿Qué más sabemos que no sabemos? Yo solo sé que no sé. Algo parecido. Lo que más sé es que no sé. Entre meses. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta del gran panorama que es esto. No sé si les ha pasado. Sí, le buscas y dices, híjole, cada vez ves más lejano el no sé, el... Cuando empieza a haber entendido, ya el todo del... Exacto. Sí. Y espérense que lleguemos a la eternidad. Está muy cañona. Yo pensé que era más sencilla. Van a ver. No, está muy cañón. De verdad, a mí me ha pasado. Gracias a Dios he podido, pues por la gracia de Dios, llevar este estudio, y entre más veo, más digo, no sé nada. No sé nada. ¿Y la ¿Por qué? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Uy, no. No tiene fin. No solo eso. No, esa es la parte sencilla. Esa es la parte sencilla. Por eso necesitamos la gracia. La ligereza con que nos acercamos a Dios es un terrible pecado. ¿Por qué? Lo vemos en muchas iglesias que distorsionan la palabra de Dios. Agarran un versículo y lo usan como quieren, agarran otro versículo y lo usan como quieren. El otro día estaba discutiendo con un marxista que se cree cristiano, que decía, digo, a ver, Jesucristo habla de los pobres de espíritu, vamos a ver el Sermón del Monte. Y él en su necedad dice, no. Pero en Lucas, él habla de pobres en general, entonces vamos a hablar de pobres en general. Le dije, no, estás metiendo tu interpretación. Un principio que tenemos que entender es, a la luz de los pasajes oscuros tenemos que usar los pasajes más claros. Si no, terminamos involucrando nosotros nuestros sentimientos, nuestras filosofías, lo que nosotros entendemos y conocemos. Y ese es el problema, es un terrible pecado tomar con ligereza la palabra de Dios. No es de gratis que sea tan lento el estudio, porque debemos de acercarnos con temor y temblor. Es Dios hablando a través de su palabra. La humildad nos llevará a la sabiduría. Si nosotros pensamos que ya sabemos, no vamos a conocer a Dios. Nos vamos a estancar y finalmente ese estancamiento nos va a llevar a la perdición, porque vamos a empezar a decrecer. Así pasa, así está. Estamos llamados a crecer y a seguir creciendo, no a quedarnos en donde estamos. Pero tenemos que hacerlo con humildad, reconociendo, hermanos, vamos a conocer a Dios. Vamos a acabar la trascendencia, la soberanía, no vamos a conocer más que un pedacito, porque Dios es infinito. Pero recordemos que Dios ha revelado lo suficiente
de lo que necesitamos aquí. Tampoco nos angustiamos. Tozer dice: cuando los ojos de nuestro corazón se han posado en el Dios trascendente, alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, entonces sabremos cuán débiles somos. Necesitamos humildad de corazón. No decir, Señor, es que esto es injusto. No, más bien reconocer que nosotros somos pecadores y que con toda certeza no estamos conociendo bien lo que Dios ha revelado. Lo vimos hace ratito. Dios es bueno. ¿Correcto? Cuando nos acerquemos a Él, hagámoslo con conciencia de que somos meras criaturas. Génesis 18:27. Es el ejemplo de Abraham. Dios está hablando con él y fíjense la respuesta que dice. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. El padre de la fe, el gran Abraham, reconoce, como todo ser humano deberíamos de reconocer, ante Dios somos polvo y ceniza. No olvidemos la trascendencia de Dios, pero tampoco olvidemos la omnipresencia de Dios. Y no olvidemos que esta es la voluntad de Dios. Acerquémonos humildemente, reconociendo que somos polvo y ceniza. Comparando esta conciencia de Abraham, Tozer, hablando de la oración de la iglesia moderna, dice: a veces pienso que nuestra misma fluidez es por la educación y no por estar cerca de Dios. Estamos repitiendo lo que hemos aprendido. Nuestras oraciones están muertas porque no tienen sentido de conciencia de criatura. Muchas veces podemos usar palabras altisonantes, teológicas, hermosas, pero si no demuestran un espíritu contrito y humillado, es mera cultura, es mero aprendizaje, pero no es cercanía a Dios. Porque la cercanía a Dios nos va a llevar a una verdadera humildad, a una verdadera conciencia de que somos criaturas. ¿Queda claro? Se los he dicho muchas veces. Podemos hablarle de tú a Dios, pero Dios es Dios trascendente, altísimo, soberano. Nunca lo olvidemos, nunca lo olvidemos. La trascendencia con la infinitud, la supremacía, la perfección, la santidad de Dios, es un inmenso abismo entre Dios y nosotros. Pero tenemos un puente, la cruz, Cristo. Nunca lo olvidemos. ¿Vale? ¿Dudas de la trascendencia? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Quedó claro? ¿Fui rápido o estuvo bien de...? ¿Sí? Bueno, ok. Vamos al siguiente atributo, la inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios no es más que también una consecuencia directa de la infinitud de Dios. ¿Recuerdan que algunos teólogos hablaban de la infinitud del espacio, en el espacio como inmensidad? Otros lo referían a omnipresencia. Yo les dije que yo pienso que es diferente y digo, no pretendo ser una mente brillante. Yo creo que de lo que analicé y de lo que les planteo ahorita, son diferentes la omnipresencia de la inmensidad. Berkhoff dice: se parecen y están ligados, pero no son lo mismo. Hodge, por su lado, dice: son un mismo atributo, considerado bajo dos diferentes aspectos. Cuando hablamos de la omnipresencia, tocamos la inmensidad. Perdón, es que me confundí en las ideas. Hodge habla de que son un mismo atributo considerado en dos diferentes aspectos. La omnipresencia desde nosotros, viendo cómo cómo percibimos a Dios, y la inmensidad de Dios de cómo abarca toda la creación. ¿Ok?
Ahorita les voy a explicar por qué pienso que son diferentes. Cuando hablamos nosotros de la omnipresencia, hablamos de la inmensidad, la tocamos y vamos a ver que están íntimamente